Hola a todos. En este video vamos a presentar nuestra unidad didáctica titulada De lo concreto a lo abstracto, enseñanza de fracciones en primaria, diseñada para estudiantes de cuarto grado. A lo largo de esta presentación explicaremos cómo fue planeada y desarrollada esta propuesta pedagógica, enfocada en la comprensión de las fracciones desde la relación parte-todo. Primero abordaremos el marco teórico que fundamenta la unidad, especialmente la teoría de los registros de representación semiótica de Raymond Duval, la cual plantea la importancia de que los estudiantes comprendan las matemáticas a través de diferentes formas de representación, como dibujos, lenguaje verbal y símbolos numéricos. Después presentaremos las actividades realizadas durante la implementación de la unidad, explicando los propósitos de cada una, los materiales utilizados y las conversiones entre registros que se buscaban fortalecer en los estudiantes. Posteriormente mostraremos los resultados obtenidos, destacando los avances, dificultades y observaciones evidenciadas durante el desarrollo de las actividades. Finalmente compartiremos las conclusiones a las que llegamos a partir de esta experiencia pedagógica y la importancia del uso de materiales concretos y diferentes representaciones en la enseñanza de las fracciones. Esperamos que esta presentación permita comprender el proceso desarrollado y los aportes de esta unidad didáctica en el aprendizaje matemático de los estudiantes. En nuestra unidad didáctica nos basamos en la representación semiótica de Raymond Duval. Raymond Duval dice que la matemática no solamente es aprender sobre símbolos, sino también aprender diferentes conceptos con diferentes representaciones. Por ejemplo, un estudiante puede observar un dibujo de 3/4, escribir la fracción 3/4 y decir 3/4. Aunque son formas distintas, todas representan la misma idea matemática. La verdadera comprensión ocurre cuando el estudiante puede relacionar y transformar. Duval explica que cuando trabajamos con representaciones matemáticas estamos trabajando dos procesos, los cuales son tratamiento y conversión. El tratamiento se trabaja de la misma forma en que se va registrando, es decir, el tratamiento ocurre cuando trabajamos dentro del mismo registro. Por ejemplo, comparar 2/4 y 1/4, sabemos que 2/4 es mayor que 1/4 porque ambas fracciones están escritas de la misma manera, es decir, en el registro simbólico. También ocurre el tratamiento cuando un estudiante compara dos dibujos o dos piezas concretas. En cambio, la conversión ocurre cuando pasamos de un registro a otro diferente. Por ejemplo, pasar de un dibujo a una fracción, de la fracción a un dibujo o del material concreto a una explicación verbal. Según Duval, esta es la parte más difícil del aprendizaje matemático, porque muchos estudiantes pueden trabajar una representación por separado, pero tienen dificultad para relacionarlas entre sí. Por eso en nuestra unidad didáctica cada actividad fue diseñada para enseñar esas conversiones de manera explícita y progresiva. El marco teórico de esta unidad didáctica se fundamenta en la teoría de los registros de representación semiótica de Raymond Duval. Desde esta perspectiva, el aprendizaje de las fracciones no depende únicamente de conocer su definición, sino de la capacidad de relacionar y coordinar diferentes formas de representación. Según Duval, un estudiante puede reconocer una fracción en un dibujo, escribirla mediante símbolos numéricos o expresarla verbalmente. Sin embargo, la comprensión real ocurre cuando es capaz de establecer conexiones entre estas representaciones y entender que todas hacen referencia al mismo objeto matemático. Por esta razón, la propuesta didáctica se centra en tres registros fundamentales: el registro figural, representado mediante dibujos y material concreto; el registro simbólico numérico, expresado a través de la notación fraccionaria; y el registro verbal mediante el lenguaje oral y escrito. Además, se da especial importancia a la conversión entre registros, considerada por Duval como una de las actividades cognitivas más complejas del aprendizaje matemático. En consecuencia, las actividades fueron diseñadas para que los estudiantes pasaran progresivamente de la manipulación de materiales concretos a los dibujos, de los dibujos a las fracciones simbólicas y posteriormente al lenguaje verbal, integrando finalmente todos los registros mediante el uso de herramientas tecnológicas. De esta manera, se busca favorecer una comprensión más significativa del concepto de fracción en su significado parte-todo y fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes. En conclusión, Raymond Duval nos enseña que comprender matemáticas no significa solamente memorizar símbolos o hacer dibujos por separado. La verdadera comprensión ocurre cuando el estudiante puede relacionar y transformar diferentes representaciones del mismo concepto matemático.
Por esta razón, nuestra unidad didáctica sobre fracciones, desde el significado parte todo, fue diseñada para que los estudiantes realizaran conversiones entre registros figurales, simbólicos, verbales y concretos. Así, cada actividad busca fortalecer una comprensión más significativa de las fracciones y no solo la memorización de procedimientos. A continuación voy a explicarles las actividades que componen nuestra unidad didáctica para la enseñanza de fracciones en grado cuarto, centrada exclusivamente en el significado parte de todo. La unidad está organizada en 3 momentos y cada momento trabaja con un tipo de material diferente. Primero el cuaderno, luego el material concreto con cartulina y finalmente la tecnología. Recuerden que toda la unidad está basada en la teoría de Raymond Duval sobre los registros de representación semiótica. Cada actividad tiene una conversión explícita entre registros. Vamos a verla una por una. En esta primera actividad tuvo como propósito fortalecer los conocimientos previos de los estudiantes sobre las fracciones. Para ello explicamos en el tablero los conceptos de numerador y denominador, identificando el numerador como las partes tomadas o coloreadas y el denominador como el total de partes iguales en que se divide una unidad. También trabajamos la lectura de fracciones como un medio, un cuarto y 3/4, apoyándonos en dibujos y ejemplos gráficos. Posteriormente, los estudiantes participaron activamente representando fracciones mediante dibujos o escribiendo la fracción correspondiente a una figura, explicando además el razonamiento de sus respuestas. Esta actividad permitió relacionar los registros figural, simbólico y verbal, favoreciendo la comprensión inicial del concepto de fracción. En la segunda actividad, los estudiantes desarrollaron una serie de guías impresas relacionadas con las fracciones. Inicialmente identifican en cuántas partes iguales está dividida cada figura, fortaleciendo la comprensión del denominador como el total de partes de una unidad. Posteriormente escribieron fracciones a partir de representaciones gráficas, identificaron las partes coloreadas, colorean figuras según una fracción dada y relacionaron imágenes con su respectiva representación numérica. Esta actividad permitieron consolidar la comprensión del significado parte de todo y fortalecer la conversión entre los registros figural y simbólico. La tercera actividad se realizó mediante el uso de material concreto. Utilizamos representaciones de pizza y trenes. Dividimos en diferentes cantidades de partes iguales. A partir de esas representaciones retirábamos algunas piezas y los estudiantes debían identificar qué fracción estaba representada, explicando sus respuestas a partir de la relación parte-todo. Además, se desarrolló una dinámica grupal en la que se entregaron carteles a los estudiantes para reforzar los conceptos de numerador y denominador. Para ello, el grupo se dividió en niñas de un lado y niños del otro. Las niñas explicaban el significado del numerador, mientras que los niños explicaban el significado del denominador. Posteriormente, los estudiantes aplicaban estos conceptos en ejercicios realizados en el tablero. El uso de material concreto facilitó la comprensión de las fracciones al permitir relacionar las representaciones manipulativas con su expresión numérica. Finalmente, la cuarta actividad se desarrolló mediante un recurso tecnológico interactivo. Los estudiantes exploraron situaciones relacionadas con el reparto de una pizza entre diferentes cantidades de personas, observando cómo variaban las porciones y cómo éstas podían representarse mediante fracciones. También trabajaron los conceptos de numerador y denominador a través de representaciones visuales y tuvieron la oportunidad de crear ellos mismos, observar y analizar diferentes fracciones mediante representaciones gráficas, simbólicas y verbales.
Esta actividad permitió integrar los aprendizajes desarrollados durante toda la unidad didáctica y se fortaleció la comprensión de las fracciones desde diferentes registros de representación. En cuanto a los resultados obtenidos, la implementación de la unidad didáctica permitió evidenciar avances significativos en la comprensión de las fracciones por parte de los estudiantes. A lo largo de las actividades se observó una participación activa, interés por las tareas propuestas y una mejor identificación de conceptos como numerador, denominador y significado parte todo. Los estudiantes lograron relacionar representaciones concretas, gráficas, simbólicas y verbales de las fracciones, realizando con éxito las actividades planteadas tanto en las guías impresas como en el material concreto y el recurso tecnológico. Además, demostraron una mayor seguridad al expresar sus respuestas y explicar sus razonamientos frente a sus compañeros. Sin embargo, durante la aplicación se identificó un aspecto por mejorar. En una de las actividades, algunos estudiantes realizaron dibujos para representar fracciones utilizando balones u otras figuras que no estaban divididas en partes iguales. Esta situación evidenció la necesidad de reforzar la idea de que una fracción representa partes iguales de una unidad, ya que este es un elemento fundamental para comprender correctamente el significado parte todo. A pesar de esta dificultad puntual, los resultados generales fueron altamente satisfactorios, ya que la mayoría de los estudiantes alcanzó los objetivos propuestos y mostró una comprensión más significativa de las fracciones a través de los diferentes registros de representación trabajados durante la unidad didáctica. En conclusión, la implementación de esta unidad didáctica permitió fortalecer la comprensión de las fracciones desde el significado parte todo, favoreciendo el aprendizaje a través de diferentes registros de representación. Las actividades desarrolladas, tanto con material gráfico, concreto y tecnológico, promovieron la participación activa de los estudiantes y facilitaron la comprensión de conceptos como numerador, denominador y representación fraccionaria. Asimismo, se evidenció que la teoría de los registros de representación semiótica de Raymond Duval constituye una herramienta valiosa para la enseñanza de las matemáticas, ya que permite que los estudiantes establezcan relaciones entre distintas formas de representar un mismo concepto. Aunque se identificaron algunos aspectos por fortalecer, los resultados obtenidos fueron positivos y demostraron que el uso de estrategias variadas contribuye a un aprendizaje más significativo de las fracciones.